Muchas gracias por acompañarnos en nuestro panel Encarar la destrucción desde prácticas comunitarias, pueblos indígenas latinoamericanos ante la catástrofe ambiental mundial. Me complace mucho presentarles primero a el primer panelista, quien va a presentar su trabajo, El agravio del desarrollismo a la salud medio ambiente de la península maya de Yucatán, Pedro Ucpe. Aquí tenemos su semblanza. Pedro Ucpe es maya, profesor y creador de narrativas de vivencias mayas, así como de poemas en su lengua materna, publicados en algunas revistas, periódicos, antologías y en su sitio virtual. Es también galardonado en varias ocasiones por sus propuestas en poesía y narrativa maya. Como integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Much Ximbal, camina como hijo menor de las veredas de las comunidades mayas que protegen su territorio del despojo desarrollista de la península de Yucatán. Pues Pedro, te paso el micrófono, pues bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias a todas. Un gusto a todos por este espacio de reflexión en donde tenemos la oportunidad de saludarnos, de cruzar nuestras palabras, pero sobre todo la de alimentar nuestro corazón, que es muy importante en una época tan complicada, en una coyuntura de guerra en el mundo y una guerra que comienza a trastocar nuestras comunidades también y justamente en esta zona donde estamos, que es una zona de campesinos de hace mucho tiempo, hoy comienza a escasear el maíz y pues este país comienza a comprar maíz para que podamos comer, que es una cuestión paradójica, porque nos estamos quedando sin los elementos para eso. Pues hoy quiero compartirles este tema que he preparado para que podamos escuchar, que podamos sentir, que podamos platicar, que tiene que ver con dos elementos fundamentales que tal vez la tarea va a consistir o tiene que consistir en buscar el punto medio con ellos, que es el desarrollo y la salud del medio ambiente. El tema fundamentalmente para nosotros los mayas, creo que es ahí donde se tiene que empezar, en el sentido de que se tiene que entender que en la península de Yucatán habitamos un grupo de seres humanos originarios que tenemos una visión distinta de la visión occidental que permea en la mayor parte de América Latina. Entonces, el problema que hay es que cuando no se hace un esfuerzo por reconocer la diferencia que hay con el otro, pues comienza una serie de situaciones que se tornan muchas veces dolorosas. En el caso nuestro, en la península de Yucatán, hemos visto cómo diferentes empresas desarrollistas han llegado y sin el cuidado necesario, sin la opinión nuestra, sin la participación nuestra, se han dado a la tarea de destruir el agua, la tierra, el bosque, la fauna y bueno, si hay algo que nos duele como comunidades originarias es mirar cómo se destruye el espacio o como le dicen en Occidente, el medio ambiente en el que vivimos. Para nosotros hay una conexión inevitable entre nuestra salud y la salud de nuestro entorno. Nosotros creemos que si nuestro entorno se enferma, pues también nosotros nos vamos a enfermar.
Y no estoy hablando únicamente de la enfermedad física, estoy hablando de una enfermedad que tiene que ver con algo mucho más profundo y que tal vez por eso ni siquiera tenemos una traducción en español para eso, que es la palabra OOL. Esta palabra OOL, que no encontramos una traducción para ella, tiene una profundidad muy, muy grande, porque se puede entender como una energía, pero se puede entender como una tristeza, pero también se puede entender como los sueños o como los objetivos o las relaciones que se estrechan, que se construyen entre todos. Entonces, esta palabra que representa una realidad que hasta hoy difícilmente los pueblos originarios podemos explicar para que Occidente lo entienda, es justamente lo que se daña primero cuando vemos cómo las tremendas maquinarias que llegan comienzan a tirar árboles centenarios, árboles que para nosotros tiene un sentido especial mucho más que un árbol. Entonces, cuando vemos cómo frente a las máquinas las tortugas terminan aplastadas, las tuzas terminan aplastadas, o las ardillas ya no tienen árboles para correr, entonces eso a nosotros nos comienza a enfermar y a lastimar ese OOL. Y claro, cuando vemos cómo vienen las avionetas y fumigan miles de hectáreas de soya transgénica, encontramos cómo nuestras abejas, millones de abejas, caen abatidas frente a este daño. Y cuando preguntamos por qué se hace eso, la respuesta es el desarrollo. Estamos desarrollando la región. Pues nosotros en nuestra ignorancia decimos, si eso se llama desarrollo, eso no lo queremos. Eso es monstruoso, porque está matando las abejas, está contaminando el agua, está destruyendo la tierra, está acabando con nuestros árboles, está acabando con los animales que están en la selva. A día de hoy, los cenotes están contaminados de glifosato, están contaminados de restos de cocaína, de los baños que se usan en los grandes hoteles de la Riviera Maya y que esas tuberías de los baños van canalizando en los cenotes, y a día de hoy en los cenotes encontramos restos de heces de puercos, restos de cocaína y restos de glifosato. De ese tamaño está la situación de la contaminación de nuestros cenotes. Entonces, cuando esto pasa, pues obviamente nos ponemos tristes, y entonces se comienzan a presentar las enfermedades, no solamente del alma, no solamente del ser, no solamente del OOL, sino nuestros niños a día de hoy comienzan a tomar la leche materna en la que se ha encontrado restos de glifosato. De ese tamaño está nuestra situación. ¿Qué hemos hecho frente a esto cuando nuestra cultura ha buscado siempre vivir saludable? Tan es así que en maya, cuando nosotros saludamos, no decimos buenos días o buenas noches o buenas tardes. Nosotros decimos Bishawanil, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo está tu sentido? ¿Cómo está tu ser? Eso es lo que decimos cuando saludamos, Bishawanil. Entonces, lo que nosotros procuramos es la seguridad de esa salud, esa seguridad de vivir conectados con la naturaleza para que esa conexión pueda ser saludable. No podemos pensar en que una parte es saludable y la otra parte es enferma. No podemos imaginar eso, porque la vida nos parece
que no está despedazada. La vida es una sola y estamos integrados todos en ella. Entonces, en el pensamiento maya, la salud es importante porque de ahí se desprende la alegría, ahí se desprende también la organización, ahí se desprende la alimentación y se desprende todo el entorno familiar que nos caracteriza comunitariamente. Eso es lo que nosotros pensamos en la salud. Tal vez algunos dirían, a lo mejor pues es romántico, es esencialista, es fijista. Pues no, nosotros no estamos peleados tampoco con la tecnología, justamente por eso estamos haciendo uso de este aparato en este momento y el Internet. ¿Dónde está el problema? El problema es que no se ha conversado con los pueblos indígenas, sino se les ha impuesto medidas de desarrollo que no son los que necesitamos. Se les ha impuesto programas de desarrollo que no es lo que realmente desarrolla nuestra vida. Entonces es ahí donde está el problema. Y ese problema comienza a convertirse en un conflicto entre nosotros mismos, porque hay intervenciones de fuerzas políticas que rompen nuestro tejido y nos enfrentan entre sí. Buscamos entonces las medidas legales y sobre todo en este gobierno que hoy tenemos, no ha habido medida legal que valga frente a sus decisiones. Ha dicho claramente que quienes están defendiendo el medio ambiente en contra del Tren Maya son unos farsantes, son pseudoambientalistas y que eso de que la ley es pura vacilada. Entonces, lo que nosotros decimos es que vamos a pegar un grito y una de las voces que nos permite gritar es la poesía, es la literatura, es el cuento, es esa parte que sale de ese hol de nuestro profundo ser, esa parte que nos permite otra vez conectarnos entre nosotros, esa parte que aparentemente no es directa, pero es más directa que el ensayo, porque nos confronta como experiencia, nos permite mirarnos de frente a los ojos de nuevo, esa literatura que nos ayuda a ser otra vez los mayas que somos y a recuperar nuestro sentido, esa literatura que comienza a sanar poco a poco nuestro hol. La poesía es parte de la vida del pueblo maya y en las ceremonias rituales que hacemos en la milpa nos permite alimentarnos y recuperar ese sentido de salud y que nos pone en conexión de nuevo con los pájaros, con los animales y con la ceiba. Es así como nosotros promovemos, cuidamos y resistimos en este espacio y tenemos esperanza en eso. Bueno, el tema que aborda Lenkersdorf entre los tojolabales, hay que subrayar que los tojolabales son también mayas, son mayas de Chiapas, pero finalmente son mayas. Entonces, uno de los aportes que me parece genial en el trabajo que hace Lenkersdorf, que justamente presentamos sus libros hace unos días y que está allá en la red, los que lo quieran tener, vale la pena leerlo, es un volumen de 600 páginas, pero que uno lo lee como si fueran 10 páginas, porque es muy interesante. Pues me parece que el énfasis argumentado que hace sobre el tema del nosotros vale la pena porque eso nos permite aquí a los mayas yucatecos revisar nuestro lenguaje y descubrir que también tenemos exactamente ese mismo sentido lingüístico con otra construcción, pero
pero que filosóficamente corresponde exactamente a eso. Entonces, este Ol que nosotros mencionamos los pueblos mayas, tiene que ver con la conexión de todo con todos. Y cuando decimos nosotros, no estamos pensando únicamente en los seres humanos, sino en los seres no humanos también. Y eso es formidable porque creo que el problema de Occidente desde la Biblia, cuando se plantea que el hombre tiene que sojuzgar la tierra, comienza un problema allá como de enfrentamiento entre el medio ambiente y el ser humano, y como un agente externo. Y bueno, cuando llegamos a Descartes, por ejemplo, pues se hace todo un desastre con el planteamiento de Descartes. Y entonces esto se absorbe desde un pensamiento capitalista y que bueno, parece ser que, no sé si periféricamente, pero se aborda más tarde por Martin Heidegger, que bueno, comienza a darle otra circulación. Pero bueno, eso es Occidente. Nosotros lo que planteamos es que en las plantas, en los animales, en los sonidos, en la noche, en el día, es donde está cada una de las partes que conforma nuestro ser más profundo. Entonces, dañar eso es dañar, pues, nuestra vida. Atentar contra eso es atentar contra nuestra vida. No significa que no construyamos. Pongo un ejemplo sencillo. En la milpa tenemos que tumbar árboles, tenemos que tumbar una parte, pero ¿cuánto tumbamos? Tumbamos 1 hectárea por familia, o 2 cuando mucho. No se puede tumbar más, pero además, después de 3 cosechas, se deja el tiempo para que otra vez la naturaleza la pueda restablecer. A diferencia de un parque fotovoltaico donde se tiran 1000 hectáreas y se tapizan con millones de paneles, pues ya nunca se vuelve a restablecer, porque además cada determinado tiempo, que son como 3-4 meses, se fumiga debajo para que no pueda lastimar las celdas solares, y se mata no solamente las plantas, sino los insectos polinizadores, que son fundamentales para nuestra vida. ¿Y qué pasa? Pues afecta a nuestro Ol, afecta a nuestro nosotros, y eso es justamente lo que muchas veces Occidente no quiere entender. No digo que no entiende, no lo quiere entender, porque me parece que hay intereses económicos y políticos fundamentales, y a veces me da un poco de risa cuando se hacen estas COPs, que me parece un circo de 3 pistas, y disculpen si alguien no está de acuerdo, pero es lo que nosotros pensamos, que me parece que es un circo que se hace para fingir que vamos a trabajar bien por el cambio climático. Me parece que esa farsa no ayuda mucho a eso, ni siquiera desde el punto de vista occidental. Peor todavía, dentro del concepto que nosotros tenemos como pueblos indígenas en conexión con la naturaleza. Un dato muy, muy breve del poeta Humberto Acabal, un maya de Guatemala, que él dice que también las piedras viven, y si vemos que no se mueven es solamente porque están dormidas. Y la prueba es cuando vamos a los cenotes y vemos las estalactitas y las estalagmitas que están en los cenotes de cueva, cómo las piedras crecen y cómo han sido esas piedras los mejores muralistas que tenemos en la península de Yucatán. Quienes no lo crean, los invitamos a visitar Loltún y la zona 5 del mal llamado Tren Maya, donde hay cientos de cuevas con murales de formación natural. Las piedras viven. Muchas gracias.
Pues perfecto. Muchísimas gracias, Pedro, por esa poderosa ponencia.